Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Nahito. Se ve el Tío Nahito.0. Gente, saludito a todas las personas que van a ver este video. Recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado. Gente, se viene la noticia. Tania Pastor se acabó a los del Faro, se acabó a todos, se acabó a toditos esos del filtro vendidos que han querido sacar información que no son, no han corroborado la información y han atacado a Nayib Bukele y al gobierno y a Osiris Luna, pero Tania Pastor se las deja ir sin compasión. Hablando de otra cosa, no olvide dejarse like, porque ese like los va a servir para que llegue este mensaje a todas las personas y no confíen en esos chayoteros. Este mensaje que manda la Tania Pastor, ¿cómo se llama? La abogada Tania Pastor, a la gente que no confía en esos noticieros. No confíen en esos noticieros porque son una burla. Mire, solo vea lo que les manda a decir Tania Pastor a esos delincuentes chayoteros. O sea, que no confirman para que nos dice, mire lo que dice aquí. A estas alturas el salvadoreño debería de saber que debemos ser tolerantes a todo tipo de información, de expresión, de opinión y tenemos que aprender a contrastar y a confirmar y para que no nos digan esta es la verdad. Mire, analista Tania Pastor también se refirió a otros temas. Vea lo que dice Tania Pastor sobre la noticia falsa de El Faro. Vea. Creo que es importante aclarar dos aspectos sobre el tema de la libertad de prensa. Existe libertad de prensa en el país, tan cierto como que no hay ningún medio de comunicación vetado en ese momento, ni ningún tipo de plataforma tampoco. Pero por otra parte también hay una realidad que hay muchas denuncias por parte de algunos periodistas que tienen que ser investigadas, especialmente cuando hablamos del aspecto de la intervención que se hizo con Pegasus, que sabemos que Pegasus no se le vende más que a Estado. Es una realidad que sí hay libertad de expresión o de prensa, mejor dicho, de prensa en ese momento en el país, pero también es cierto que hay situaciones que deben investigarse porque también hay muchas denuncias de acosos por parte de algunos periodistas que están recibiendo desde ciertas autoridades y que en algunos casos yo sí considero que el autoexilio no está justificado, pero en otros me parece que ha sido medianamente razonable. Sí, no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando se dice de que se está dando la libertad de prensa en el sentido de algunos medios o de algunos periodistas que se dedicaban a vivir con pandilleros para contar la historia de la vida de los pandilleros, en el sentido que si estuviste ahí por varios meses, estuviste escuchando a los pandilleros confabular cómo matar a la gente, cómo extorsionarlos, cómo hacer narcotráfico. Es decir, y no me parece que el derecho a informar o el derecho a informarse esté por encima de la vida de las personas. Yo no puedo enterarme que van a cometer algún hecho delictivo y quedarme callado porque estoy haciendo que prevalezca el derecho a informar o el derecho de la gente que tiene que ser informada. Es decir, es como peligroso ese escenario y ahí sí me parece que no está justificado. Sin embargo, bueno, en El Salvador sí existe la libertad de prensa. Creo que estamos muy polarizados, estamos en los extremos de la polarización, tanto que en alguna medida, en algunas de las ocasiones, se intenta desinformarnos por parte de diversos medios o algunos periodistas. No lo sé si valdrá la pena personalizarlo, pero lo cierto es que afirmar que no existe libertad de prensa ahora y que sí le existía antes, o que no le existía antes y que sí le existe ahora, yo creo que en ambos sentidos no puede ser válida esa afirmación. De hecho, en el pasado, a través de la libertad de prensa, se nos manipuló como salvadoreños y creímos que era normal creer que la situación estaba bien, que había democracia en el país. Por ejemplo, era una completa tergiversación cuando solo se tenía acceso a través de medios escritos y un par de canales de televisión, pero ahora la diversificación que existe, que la opción que tenemos de informarnos en Twitter, de informarnos en YouTube, de informarnos en TikTok, de informarnos en Facebook, en tantas plataformas, que el monopolio de la información ya en realidad es trasladada la responsabilidad hacia cada uno de nosotros, qué consumir, a quién creer, cómo contrastar. Yo creo que a estas alturas todos los salvadoreños deberíamos saber que debemos ser tolerantes a todo tipo de información, de expresión, de opinión, y tenemos que aprender a contrastar, a confirmar, para que no nos digan esta es la verdad o esta no es la verdad, porque al final cada uno tiene una verdad diferente. Entonces creo que tenemos derecho, hay espacio para todos, y lo importante es que entendamos que tenemos derecho a elegir y nadie nos puede obligar. Recientemente el embajador de Estados Unidos dijo que no iba a interferir en lo que son las políticas internas de
el país, sobre todo en el tema de la seguridad? Sí, bueno, él ha venido directamente a tratar con la ciudadanía, con la sociedad civil. Lamentablemente con la sociedad civil organizada, que claramente ya no tienen como objetivos, es decir, ya no tienen objetividad en la persecución de sus objetivos, para explicarlo de otra manera. De hecho, en México el presidente hace 2 o 3 días ha expresado una queja de nivel internacional, diplomáticamente obviamente, pero hay una queja en donde se está expresando intervencionismo, en el sentido que se está duplicando los fondos que se le otorgan a ciertas organizaciones que abiertamente son opositoras del gobierno de turno en ese país. Y me parece que aquí hay un par de organizaciones a las cuales se les está dando muchísimos fondos que claramente son opositoras del gobierno, es decir, ya no solamente nos informan de resultados de sus investigaciones, sino que expresan opiniones personales en representación de estas organizaciones que en algunos casos constituyen ataques. A mí me gusta escucharlos a todos, pero sí he aprendido como a separar la opinión de ambos extremos para quedarme con la información, pero ese es, digamos, el procedimiento que deberíamos hacer todos los ciudadanos, escuchar todo tipo de información, de todo tipo de ideología, y quedarnos, tratar de separar esas opiniones y aprender a tener nuestra propia opinión. Entonces, al final del día, creo que fue muy diplomático el embajador. Esa es su función, no puede venir a crear más fricción de la que ya hay entre los gobiernos, pero se reconoce de que hay algunos problemas que tienen que ser resueltos por este gobierno en relación a la libertad de prensa, pero que realmente nadie puede decir que no existe libertad de prensa en El Salvador o que está siendo coartada. Sin embargo, sí hay persecuciones específicas que deben ser investigadas. Lo que están queriendo hacer algunos países y es poder de una u otra manera trasladar el modelo de seguridad que se ha implementado en El Salvador a sus países. ¿Cómo ve usted esto? Pues ojalá y se pudiera hacer, mejorarlo, pero que fuera efectivo. Realmente no es tan sencillo como implementar un régimen de excepción solamente, o tener un plan control territorial, es decir, o hacer reformas o incrementar el número de elementos de la policía. Es decir, hay una serie, hay que tener en consideración también qué tipo de criminalidad es la que se va a atacar, cómo están compuestas estas estructuras, cómo es su forma de gobierno, porque son gobiernos paralelos, ciertamente, pero el tamaño de El Salvador, yo siempre he dicho que ha sido un factor importante que nos ha beneficiado en la efectividad de todo lo que se ha implementado en la situación de la inseguridad que vivía El Salvador. Pero en otros países, por ejemplo, ¿cómo hace México? ¿Cómo podría, hipotéticamente hablando de México, implementar un plan como el de El Salvador para erradicar el narcotráfico? Es decir, está más difícil porque están prácticamente cooptadas muchas de las instituciones públicas. En mi opinión, el país es más grande, el narco es más, es igual de agresivo y de atentatorio de la vida de las personas, pero son crimen organizados al final del día, y decir que solamente van a copiar el plan no es tan así. Pero en realidad estamos viendo que varios países están implementando medidas similares a las de El Salvador, que ya las tenían reguladas en sus normativas, pero como que se les había olvidado. Ahora vemos régimen de excepción en países desde Centroamérica para abajo, y medidas que se están tomando que habían sido críticos del gobierno o del plan Bukele, y ahora se están implementando en alguna medida. De hecho, en Costa Rica se está haciendo una cárcel más grande. En Costa Rica ya se pidió la colaboración de los jueces para que no estén dejando libres a los criminales, y eso aquí en El Salvador se consideró y fue atacado el presidente Bukele cuando una vez lo hizo, de pedir la colaboración como intervencionismo de la independencia judicial, pero allá está pasando y nadie dice nada, ¿verdad? En Ecuador el presidente está exponiendo a los jueces con nombre, apellido, y los está tratando de corruptos y está exponiendo su vida con eso, pero nadie dice nada tampoco. Entonces, implementar un plan como el que se ha hecho en El Salvador tan efectivo pasa también por implementarlo teniendo el cuidado de que lo que ha sucedido aquí en términos de vidas de personas inocentes que han fallecido bajo la tutela estatal, eso no puede pasar, o tiene que, es decir, la obligación de cada estado, incluso de El Salvador, es hacer todas las medidas posibles para que esto no suceda. Es difícil, pero hay que hacerlo, y si no se hace, hay delito que se comete. Entonces, implementar este plan creo que sería fabuloso, porque nadie ha propuesto un plan mejor que el que tenemos nosotros. Ha sido sumamente efectivo. Yo creo que negar la efectividad del plan que se ha implementado acá para erradicar a los terroristas, es decir, la efectividad de negarla es como vivir en otro planeta, ¿verdad? Es
es innegable los beneficios, pero también es innegable que hayan habido abusos, que hay que investigarse para que no opaquen estos resultados, y eso pasa por ejemplo, detener esa práctica que parece que está sucediendo en este momento, que si ya pasó el filtro judicial un detenido y sale con medidas, entonces los están recapturando ya no por agrupaciones ilícitas, sino que ahora por limitaciones ilegales a la libre circulación o por agrupaciones terroristas, es decir, por la misma situación pero con un delito diferente. Eso es no respetar el filtro judicial o la independencia judicial, y en ese sentido sí hay que hacer investigaciones también. Por ejemplo, si se dice que en centros penales hay una red de personas que están cobrando $2,000, $3,000 por ingresar alimentos, por hacer visitas o por limpiar vínculos con criminales, eso sí es gravísimo y tiene que investigarse también, porque ese tipo de situaciones que al parecer sí se están dando aquí en El Salvador son las que manchan el tremendo resultado exitoso que ha tenido todo el plan del presidente Bukele. Así, yo creo que hay que reevaluar el tema FODES, pero definir primero el tema municipalidades, porque para saber a dónde vamos a redirigirlo y con qué tipo de controles, tenemos que primero tener claro cuántos municipios y a dónde, y focalizar la ayuda en municipios y dentro de los mismos municipios también, porque es una realidad la crisis alimentaria en la que ya estamos y que se va a agudizar y que solamente va a incrementar la brecha de pobreza entre los más pobres, entre los más ricos. Ahora mucha gente ha empezado o ha ingresado a ese sector de más pobres, y que ya la gente está comiendo saltado, la gente ha cambiado su tipo de comida, que a la larga va a generar problemas de nutrición y de defensa, es decir, muchas situaciones pero hay que solventar ahora el hambre, hay que focalizar la ayuda, como lo que pasó con el pez, no llevarla a sectores donde todavía se puede, digamos, sobrevivir. Hay gente que ahorita no tiene que comer, que con suerte comen un tiempo. Entonces, allí es donde se necesita realmente focalizar esa ayuda principalmente. Y definitivamente el tema del agro hay que recuperarlo, pero ese es un plan como más a largo plazo, no es algo que vamos a tener ya. Pero ciertamente el no haber producido tanto el año pasado nos está generando que ahora este año, aparte de que ya importamos más o importamos demasiado, ahora lo vamos a hacer todavía más, es decir, en mayores porcentajes, casi que totalmente lo que vamos a consumir vamos a importar, y eso implica que vamos a importar además la inflación que hay en otros países, que es más alta que la de El Salvador, y que también pues, hay que tener claro que todo esto es, primero, efectos económicos negativos de la pandemia, que aunque la OMS declare que ya no hay pandemia, lo cierto es que los efectos negativos de la economía nos quedaron. Los efectos económicos negativos de la crisis, de la guerra allá por Rusia y Ucrania también nos siguen golpeando. Todos esos factores definitivamente nos golpean duro. La gente reconoce que no es culpa del gobierno, pero sí es responsabilidad del gobierno ver qué hace con esto, y definitivamente tienen que darle solución ya a esa gente que no tiene que comer. Bueno, como vieron ahí las declaraciones de Tania Pastor, ¿cómo se llama? Le dejé toda la información que ella da, porque la verdad que siempre da buen análisis, y dijo lo del faro, que cómo va a ser posible de que alguien quiera venir a filtrar información, o sea, que quieran venir a corroborar información verdadera, cuando ellos vivieron con los pandilleros y lógicamente escucharon todo lo que hacían, los desórdenes que iban a hacer y todo lo que iban a... ¿cómo se llama? Hacer pues que toda la delincuencia que iban a provocar en ese año que vivieron con ellos. Y también se refirió a casos como Argentina, donde método Bukele pronto será implementado en Argentina. ¿Y qué es lo que dice este señor? Fueron una comisión de argentinos a El Salvador para ver cómo implementar el régimen de excepción en Argentina, y escuche lo que dijeron. 1 de mayo, volviendo a la patria, escala en Bogotá. Fuimos a observar el método Bukele. Recorrimos los lugares que eran absolutamente imposibles porque eran dominio de las maras. Vimos la paz social, el orden y el progreso. Lo vamos a hacer en la Argentina. Vamos a recuperar el salario, el bienestar, la vivienda, la salud pública, la obra pública, el desarrollo y el bienestar, porque vamos a terminar con el delito de guante blanco y de gallinas. Habrá cárceles para todos los que delincan, hasta el último, sea el número que sea. Y cuando la justicia, la equidad y la transversalidad de oportunidades que hoy se dan en El Salvador lleguen a la Argentina, seremos la potencia que hemos dejado de ser. Argentinos, hay resultados en El Salvador y va a haber resultados en nuestra patria.
Feliz 1 de mayo. Bueno, como vieron ahí, mensaje claro de lo que estaba diciendo Tania Pastor, que en unos lugares ya se está implementando el exitoso plan de que se ha implementado, gente. O sea, el exitoso plan que se ha implementado en El Salvador. O sea, chulada, pues, chulada, ¿me entiende? Y también habló de los periodistas vendidos. Y mire, aquí un mismo periodista vendido dice, vaya, vaya, ya ven que los periodistas siempre recibieron mentas, o sea, dinero, de los gobiernos anteriores para hablar bien de ellos. Ya no queda ninguna duda de que por eso ahora lloran, porque no se les da maletines negros. Mira el señor cómo confiesa aquí, y al final del video de o sea, en este mismo video que le voy a poner ahorita, salen unas fotitos del periodista con, mire, ya va a ver quién es, vea. Les pagaban con dinero o la famosa menta a ciertos medios o periodistas por publicar noticias a favor del gobierno de turno. La menta existió, pero desapareció. ¿Algún caso, a lo mejor? ¿Se pagaban periodistas para aplaudir? Fíjate, cuando yo comencé a practicar, estoy hablando de mediados de la década de los 80 del siglo pasado, yo era joven en aquel momento y compartí con una plana de periodistas viejos, y la mayoría nos invitaban a que recogiéramos, aceptáramos menta. Hay un par de exfuncionarios que me lo Para que la gente me entienda qué es menta en el calor, porque no estás hablando con periodistas. Menta era una paga que daban algunos funcionarios. Les pagaban con dinero. Bueno, claramente lo dijo ahí, que menta era una paga que recibían los periodistas para hablar bien del gobernante, y eran del FMLN y nada más que de Arena, gente. Así de claro y pelado. Dios, y mire lo que dice esta mujer chistosa. Dice que le tenemos nervios y le tenemos miedo al filtro, oiga. No sé por qué, pero están nerviosos. Pareciera que el filtro los tiene nerviosos a varios aquí en esta Asamblea Legislativa. No sé por qué, pero están nerviosos. Pareciera que el filtro los tiene nerviosos a varios aquí en esta Asamblea Legislativa. Baje el filtro, el de los vendidos, sí. Donde está el periodista que se creía periodista y era una fichita, el corrupto de Héctor Silva Ábalos. Así como lo dice el diputado Cristian Guevara, oiga. Pero ¿sabe quién ha fingido ser periodista? Héctor Silva. Él sí ha fingido ser periodista, porque fue periodista en la prensa gráfica, muy bien. Se va a recibir sobresueldos con Mauricio Funes, ahí están un montón de recibos firmados de 6,000 pesos. Fue consejero ministro, viene funda factum a petición de uno de los mayores evasores de impuestos de El Salvador, que le pagaba 3,000 pesos mensuales por mantener factum y tenerlo de periodista mascota, para que le sacara las notas que quería, intimidar a la gente. Y él, tengo declaraciones de que llegaba todos los meses donde ese empresario y le decía, sí, mi faraón. Porque a él le encanta dar el dinero, así el chumazo de pisto, en efectivo. Pues con el chumazo de pisto enfrente, decía, sí, mi faraón. Aparte que negoció los caballos del Chapo, que el mismo fiscal Arenero decía que estaba en investigación. Y ahora ya no es negociador de caballos, ya no es ministro consejero, es periodista y orina agua bendita, que todo lo que dice es verdad. Esos son los periodistas de ejemplo. En serio. Bueno, como vieron ahí, claro mensaje del diputado Cristian Guevara, gente. Y esa es la razón por la cual no se les cree nada a estos desgraciados del FMLN, y gente. Y mire lo que acaba de decir el obispo Fabio Colindres, que también tiene que ir preso por corrupto y por andar en la tregua. Fabio Colindres incrimina a Mauricio Funes en caso tregua. Lo sabía todo y la avaló. O sea que se quiere desligar Mauricio Funes y sabía todo. El obispo Fabio Colindres ha dicho que el expresidente Mauricio Funes y su ministro de Defensa David Munguía Payés sabían todo lo que ocurría con la tregua. Además confirmó que las pandillas
condicionaron ese pacto a cambio de traslados de cabecilla, visitas íntimas y teléfonos celulares. En su declaración, el religioso sostuvo que al ser mediador comprendió que tendría acceso a los centros penales sin registro y teléfono personal con autorización de Munguía Payés y Mauricio Funes. Como mediador pudo ingresar antes, durante y después de los traslados y todas las actividades que realizaban se las informaba a Funes y Munguía Payés. Respondió las preguntas de los fiscales en el juicio del caso de la tregua. Vaya gente, no que no sabías, pajarito, no que no estabas al tanto de eso. Ajá, ¿qué pasó, Mauricio Funes? Te va a tronar, pero, se me olvidó aquí buscar las declaraciones de Funes, pero lo vamos a ir a buscar porque Funes Cartagena sería el de él. Funes Cartagena supuestamente ya reaccionó a lo que dijo Colindres, ¿verdad? Y mire, dice, no cabe duda que el juicio que se lleva a cabo por el proceso de la tregua responde a una lógica conspirativa en los que testigos han llegado a mentir y tergiversar los hechos. No es cierto que los ingresos a los penales son autorizados por el presidente de la República. Oiga, es que no está diciendo que vos le autorizabas, está diciendo la tregua, hijo. Está diciendo que sabías de la tregua, así que ya hace la comercial, le tiene que pagar. O sea, otro clavo más que le va a caer. Gente, no olvide que tenemos a nuestra sponsor. ¿Quieres ser dueño de tu propia casa en el estado de Maryland, Washington, D.C. y Virginia? Pues comunícate con la licenciada Jane Hernández al 240-645-2955. O si quieres ir a ver las casas como son, ella tiene videos en su TikTok, como aparece como Jane Hernández en TikTok. Solo presionas ahí o la buscas como Jane Hernández o le das, registrar el código QR y escanear el código QR y te lleva directamente a su cuenta y vas a poder ver sus videos. Así las cosas, gente. Gracias a todos por haber visto el video. No olvides dejar su like, no sin antes decirte que por favor te suscribas. Gracias a todos por haber visto el video. Como dijo el gringo, see you later, my friend. Bye, 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 bye.